Shalom, ¿cómo están? A las 6 de la tarde de este día, que es el primer día de la semana, en Occidente de domingo, como nombre, es el día 10, el inicio, la víspera del Yom Kippur, hasta el día lunes 6 de la tarde. Este día es uno de los días más sensibles, conocido como Yom, que es día Kippur o Kippurín, que es el día de la expiación o de la cobertura o el día del perdón, que está escrito en el libro de Levítico capítulo 23, por el verso 27 en adelante. Voy a leerle: y a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, y ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliación delante del Eterno vuestro Elohim. Porque es día de reconciliación y se cumple los 40 días del primero de Lul a, hoy, terminando mañana, se cumplen los 40 días. Estos son los 40 días, 30 y 10. ¿Qué es el Yom Kippur? El Yom Kippur es como el bendito sea de Jo. Estas son las fiestas de la gloria postrera, o lo que se conoce como las fiestas de otoño, que es la segunda fiesta. Pero esta fiesta proféticamente no se ha cumplido. Proféticamente esta fiesta se va a cumplir. ¿Correcto? Y vamos a hacer dos aclaraciones. Como Bellaba, yo digo y pienso, y con toda la sencillez del caso, y respetando a nuestro pueblo, al pueblo judío. Yo no soy judío, soy ecuatoriano, pero sí pienso que hay que hacer la distinción entre el judío que no ha reconocido a Yahushua como el Mesías de Israel celebrando esta fiesta, y aquellos que judíos y o no judíos que hemos reconocido a Yahushua como nuestro Mesías. Hay que mirarlo con detalle. A mí me parece que aquí está una dicotomía, porque muchos creyentes no judíos siguen la regla o la determinación de los judíos no creyentes en Yahushua. Pero si creemos que Yahushua es el Mesías, en el caso, creemos, digo que aceptamos, no una fe abstracta, sino en la confianza, en la seguridad que Él cumplió con los requerimientos de ser el Mesías. Si para otro no, está bien, le respeto. Pero yo reconozco y acepto que Él es el Mesías por las Escrituras. Entonces considero que la ofrenda que Él presentó delante del Padre, entonces tiene una vigencia y una realidad. Uno, Juan dice 1.29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero es Pesa, que quita el pecado del mundo es Kipurín. Lo que se ha cumplido es Pesach. Y cuando uno va al libro de Levítico, capítulo 1, en la primera parashot, ahí se da cuenta los tipos de ofrendas que se daban o se hacían. Los comunitarios y los personales. Dentro de esos comunitarios, entonces existe una ofrenda que se llama Ashan. Ashan, había una ofrenda llamada Shelamín y Jatá. Shelamín es por la paz, Ashan es por la culpa y Jatá por el pecado. Yeshua no se ofrendó o no hubo una ofrenda por el pecado, porque si Yeshua hubiese ofrendado o se había ofrendado por el pecado, Jatá, el pecado no existiría. Se fumaría, sería borrado de la faz de la tierra, mientras que el pecado está vivito y coleando. Quiere decir que está realmente aquí. Por lo tanto, Yahushua cumple con ser justamente la ofrenda de Hashan. Hashan es por la culpa, que es lo que Yeshua quitó en el madero, la culpa del pecado. ¿A quiénes y para quiénes? Para aquellos que lo reconozcamos como el Señor, aquellos que reconozcamos que Él vino de parte del Padre a cumplir un propósito y un plan. Aquellos sentimos, y cuando reconocemos tú eres el Mesías y tú eres el enviado del Padre, entonces sentimos esa paz y esa tranquilidad porque encontramos ese shalom. Pero la vida continúa, la vida sigue.
¿correcto? Y vemos a nuestro alrededor y cada día peor y peor la situación de lo que conocemos como pecado, que vamos un día de esto a hablar con detalle. Pero ahora me ocupo en esto. Y dice que el día 10 es el único ayuno, bueno, hay algunos ayunos, pero este ayuno es exigido y afligirá vuestras almas. ¿Ve? Y afligirá nuestras almas. Aquellos judíos que no reconocen a Yahushua como el Mesías, o sea, a veces se visten con ropas humildes, no es lo común, no usan nada de cuero, bendito sea el Señor por ellos, y afligen el alma. O sea, por ese día. En la fiesta, la mayoría de las sinagogas se llenan, como todo. La gente religiosa se llena. Pero el que tiene su devoción, no es observante, y lo hace con esa convicción, no solamente va para la fiesta, sino que va todos los Shabbats, que no es el caso de muchos. Y creo que eso es una realidad. Y no lo creo, es lo que se ve y lo que se muestra. Mientras que los de este lado, o sea, hablo de los cristianos que se volvieron mesiánicos, que tampoco a veces han entendido en su mayoría esto, cómo funciona o qué es. Entonces algunas personas creen que por hacer tevilá van a los mares, ni siquiera cumplen con las reglas de lo que es lo que se conoce como para hacer un misbet, y entonces se meten a las aguas y creen que ya alcanzaron. Respeto eso, pero señores, revisen, porque para cumplir la regla de la Teshuvá hay que demostrarlo. Segundo, la Torá dice y enseña de que justamente el día 10 del séptimo mes, a la hora novena, el sacerdote entraba, primero ofrendaba por él, o sea, hacía ofrenda por sus pecados, y luego ofrendaba al cordero y tomaba la sangre y entraba del lugar santísimo al lugar santísimo una vez a la hora, y entró con las vestiduras sacerdotales, o sea, con su vestidura de gloria y hermosura, pero tenía en su cinturón unas campanitas que si él caminaba sonaba, pero iba amarrado con una cuerda. Si no sonaba, entonces lo sacaban arrastrado, porque nadie podía entrar a ese lugar sin no tener consecuencia positiva o negativa. Por lo tanto, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no iniciaba la fiesta, sino cuando el sacerdote salía vivo, porque si no era un funeral. Y más de una vez, más de un caso sucedió. La escritura no lo registra, pero uno entiende entre líneas que pasó. Porque si hubo mucha corrupción en el pueblo de Israel, y ese ministerio o esa asignación o ese llamamiento tuvo muchos problemas por las razones que uno puede alcanzar a ver dentro de las escrituras. Pero la escritura nunca tapa nada, la deja ver, y no estamos para juzgar, sino para observar, para analizar qué sucedió. ¿Qué pasó? En pasado y en presente. Por lo tanto, cuando salía se iniciaba la fiesta. ¿Correcto? Entonces, porque Hashem absorbía, de ahí salía en el templo, en el tiempo del desierto, salía y tenían un carnero atado, y él iba, imponía la mano, y había una transferencia de las faltas, de los pecados del pueblo, y la transfería al carnero y luego lo soltaba, porque yo solamente Yom Kippur es perdón, sino también borrar. Por ese año o por ese tiempo, los que pasaban y sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida tenían otro año más de oportunidad de corregir y en el ascenso espiritual para alcanzar al mundo venidero, conocido como la salvación para los cristianos. Pero dice que nuestro Adón Yeshua una vez ofrendó, o sea, se ofrendó como esa ofrenda que yo considero que es Hasham por la culpa, no Hatá. Porque si fuera Hatá no existiría el pecado. Y en cambio la Torah dice que cuando se cumpla la profecía del Yom Kippur, o esa fiesta profética se cumpla, dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y el pecado no estará más aquí. Quiere decir, en ese orden de ideas, que no se ha cumplido. Es más, las fiestas es que se lo dice, pero en eso la gente no concuerda. Las fiestas de otoño no se han cumplido, como Yom Teruah o Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Quiere decir, la segunda venida del Adón, cielo nuevo y tierra nueva, o sea, un cambio del orden y el establecimiento del reino. Porque Sukkot es establecer el reino viene, el reino no va, viene. Cuando se quite y se establezca todo, entonces se establecerá el reino o el milenio, y ahí iniciaría el milenio. Continuemos en este punto. Entonces, ¿qué pasó con Yahushua?
en el madero. Le estoy diciendo, Hashem, la culpa. Porque en sí mismo el pecado lo que produce es frustración. Porque es no dar al blanco, es errar. Pero si tú eres diestro y te ensayas, vas a dar al blanco. Al no dar al blanco, erra. Entonces produces eso, culpa. La culpabilidad por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es más, esa teología está tan metida en la conciencia del ser humano que no ha entendido y tratan de forzar el texto a explicar las cosas a su manera. Pero está bien, todos tenemos derecho. ¿Quién tiene la verdad? Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para exponer a la luz de la Escritura y a la luz de las Escrituras. Aunque todo lo hacemos con la Escritura, pues que el Eterno guíe nuestras vidas. Segundo, entonces, nosotros que reconocemos, o en primera persona, reconocemos a la don Yahushua como el Mesías, entonces Él se llevó la culpa. Miren los errores. La gente cree que por confesar, con la confesión de fe, entonces ya los pecados ya no existen. Lo que es un alivio de culpa. Entonces la gente cree que por bajar a las aguas, entonces los pecados se desaparecen. Metes a un pecador seco y lo sacas mojado. Pero no ha pasado nada. Porque Rabbi Shaul, el sabio de bendita memoria, Kefa, el Rabí Kefa dice que es un acto de conciencia. La tevilá o el bautismo no te está quitando pecado. En semejanza de vida, hablando de la teshuvá del arrepentimiento, bajas en vida, pero en semejanza en su muerte, mueres, y cuando sube, en semejanza de vida, resucitas. Pero es un acto de conciencia, no es un milagro, es un acto de conciencia, que si tú tienes clara tu conciencia, rompes con la cadena y comienzas a salir y te proponen a vivir una vida correcta, justa, honesta, entonces inicia un proceso que se llama santificación. Y vas en una depuración. ¿Ves? Porque una vez quitada la culpa, tienes la capacidad de ordenar tu vida. La culpa es la que no nos deja ordenar nuestra vida. La culpa, sentirnos culpables, sentirnos miserables, no nos deja entender que la vida continúa y que hay que ordenarla y que hay que tener una disciplina. Porque de fondo las escrituras es un tema de disciplina. No es un chasquido de suerte. Ya no eres. Bueno, la verdad es que no funciona así. La escritura es un proceso, dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La vivencia de la palabra nos va santificando, nos va limpiando. Tu palabra es la verdad. Y eso es lo que hace refinar nuestra conciencia, porque para eso tenemos la Torah. El Eterno primero sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto, les dio la Torah. No, la Torah no lo salva, les dio para que vivan como salvos. Pero primero pasaron por las aguas, significa que pasaron por el bautizo de agua y luego los llevó al Sinaí, les dio la Torah, fueron llenados del Espíritu y ahora sí la palabra tiene sentido para vivir como salvo, vivir como libre. Pero como dice el dicho, Israel salió de Egipto, pero no sacó Egipto de su corazón. Nosotros salimos supuestamente del mundo, pero el mundo sigue en nuestro corazón, o sea, el sistema. Por lo tanto, ese es el trabajo que hay que hacer, menguar a ese hombre natural, menguar a esa esclavitud, irnos liberando en este proceso de vida, pero ya con un objetivo para el mundo venidero. Bendito sea su nombre. Pero antes no tengo que decirle esto. Los que conocemos a Yahushua como nuestro Mesías, es nuestro sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Así que, mientras nosotros hablemos de nuestro don Yahushua como el Mesías de Israel, está bien. Pero mientras el sacerdote esté dentro, porque dice, reciba al Señor, listo, el sacerdote esté dentro, no pasa nada, lo único que te afecta para bien es a ti, a mí. Pero el sacerdote tiene que salir. Recuerda que el sacerdote entra al lugar santísimo, pero ahí no está la fiesta. ¿Cuándo está la fiesta? Cuando sale. Quiere decir que Él entró en nuestras vidas. Pero el que tiene que salir, o el que se deja salir, es a Él. A nuestro Adón Yahushua, por la obra del Espíritu, quien debe mostrar amor, perdón, benignidad, bondad. O sea, los frutos de Él. Es el sacerdote que tiene que ver y reflejarse en nuestra vida para que la fiesta exista. O sea, para que haya vida nueva en nosotros, para que haya la nueva vida, el sacerdote tiene que vivirla en nosotros. Esa es la vida nueva. ¿Ves? Dejando nuestra
vana manera de vivir, ahora vivimos de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la Torá, pero es Él viviendo en nosotros. Eso es, Él en nosotros somos más que vencedores. Y si el problema radica en que no se ha podido hacer la fusión, es porque mucha gente está siguiendo, y está bien, tiene su derecho, pero a gente que no reconoce ni acepta la mesianidad de Yahushua, lo están desviando. Y hay una crítica y murmuración allí, hablando mal de mi maestro. ¿Ves? Tampoco voy a hablar mal de ellos, pero sí debes definirte a quién estás escuchando, qué palabras te están plantando, porque te están llevando al judaísmo y no te dando cuenta. Te están judaizando y no te dando cuenta. Y el propósito no es judaizarte, el propósito es reconocer al Eterno, es volver al Eterno. Y la única manera de volver al Eterno, a la casa del Padre, es por medio de Yahushua. Pero tampoco es gentilizar. El tema no es sacar a un judío de allá y meterlo a ser cristiano o meterlo a cualquier concepto. No, no, porque ese no es el propósito. Ellos tienen una promesa, que cumplan su promesa. Pero entonces, ¿por qué sacamos a los gentiles a vivir, a ser judíos? No, nadie se hace judío. Sí hay conversión, pero eso está en discusiones y eso es una pelea política ahorita en Israel. Política. Pero que los hay, los conversos. Los conversos los hay. ¿Cómo se sienten? Ellos. Yo no busco eso. Y yo no me he convertido. Estoy volviendo a mi esencia, estoy volviendo a mi raíz, estoy volviendo a mi Dios, estoy volviendo a mi Hacedor, estoy volviendo a mi Creador. Y Yom Kippur es eso, por medio de Yahushua HaMashiach. Shalom. Que si esta palabra, esta es la fiesta, el ayuno inicia hoy. Tengo que decir esto. Entonces, ¿cada año me perdona? No. No. Al quitar la culpa del pecado, lo hizo en el acto que tú reconoces a Yahushua. Y de ahí para allá es el proceso de santificación. Que la iglesia te ha dicho que te perdonó. Obvio, la culpa, quitar la culpa o la redención es como un perdón. Porque Él te redimió, Él nos redimió. Él dio su vida por nosotros, Él se canjeó. Él es el inocente y nosotros somos los culpables. Por lo tanto, Él es esa ofrenda que se ofrendó por nosotros y se volvió culpable y nosotros nos volvimos inocentes. Por eso nos justificó. ¿Cuál es nuestro deber ahora que estamos justificados? Pues la santificación, que es un proceso, no es un acto. Mientras que la justificación sí es un acto. Solo con reconocerlo, verdaderamente entramos en la justificación, que es su gracia, su bondad. Pero ya de ahí para allá iniciamos el proceso de santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues la depuración. Esa es la depuración. ¿Ves? ¿Para qué? Para unirnos con el Padre. Y esa es la salvación. La salvación no es ir al cielo. La salvación es ser uno con el Padre, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al quien tú enviaste. ¿Ves? Para que te reconozcan a ti. Juan 17. Para que te reconozcan a ti. ¿A quién estamos reconociendo? Pues al Padre. ¿A quién nos lleva Yeshua? Al Padre. ¿A qué tenemos que fusionarnos con el Padre? Y la salvación es que seamos uno con el Padre. Ese concepto de cielo e infierno, eso es de la Edad Media, es teología sistemática. El principio escritural es que seamos uno con el Padre. Uno con el Padre. Y es posible obedeciendo a la Torá, caminando de acuerdo a la Torá y entrar en el proceso de purificación o de santificación. Shalom. Que el Eterno te siga bendiciendo. Suscríbete al canal. Ahí está toda la enseñanza, todo el video. Y te digo, vamos a iniciar unos estudios de Bereshit, de Génesis, desde Génesis. Entonces, suscríbete al canal para que te llegue, para que podamos estar en vivo. Desde el 1 de octubre, pero quiero ver, pero no he visto mucho. Entonces les llegará solamente a aquellos que están inscritos o registrados en el canal, a ellos les llegará el link. Si tú quieres que te llegue el link, debes suscribirte al canal Beyaba. Shalom, shalom.